en la barra, arriba, No, pero dice yo donde creo que dice Zoom. esos 40 reunión minutos, 40 minutos, vea. pero Dice yo digo 40 que minutos. eso es como que diciendo que son 40 minutos, pero no quiere decir que tienen los 40 minutos todavía. Bueno, esperemos 3, 4 minutos más y si es así, pues entonces Profe, nosotros cómo quedamos con usted en impuestos territoriales. todas ganaron. Las notas las tienen en la universidad. Bueno, vámonos para clase. Ay, ay, ay. ¿Sí ven el cuadro ya? No. No, profe. Espera un momentico. ¿Aparece este cuadro de la guía? Sí, profe. Bueno, dice página 190. Véala acá. El último tema que vamos a ver hoy es relacionado con clasificación y planeación y aplicación del patrimonio en sociedades de capital. Como vimos la semana pasada, estuvimos viendo sociedades de capital. Ahora vamos a ver cómo se clasifica ese patrimonio en las sociedades de capital. ¿Sí? Me imagino que la letra está pequeña. ¿Quedó mejor? Bueno, en las sociedades de capital dice que el capital está constituido por un número de derechos de igual valor, o sea, acciones por el mismo valor. Esas acciones son negociables y aparecen en bolsa de valores. ¿Qué es cuando unas acciones aparecen en bolsa de valores? Pues que todos los días están fluctuando los valores de estas acciones. Eso se ve en el mercado internacional, que es la bolsa más grande del mundo, es la de Nueva York, que se encuentra en Wall Street. ¿Lo dije bien o no? ¿Lo mencioné bien? Sí, yes. Perfecto, profe. Gracias. O sea que, por ejemplo, que el maíz, que el café, que la caña, que el carbón, que el petróleo subió 20 centavos o un cuarto de dólar. Entonces, todos los días aparecen millonarios, todos los días aparecen gente que pierde. Eso es como peor que un yoyo. Está la economía subiendo todos los días y hay gente, grandes tratadistas, economistas que se encargan de conseguir dinero de esa manera, porque tienen sus acciones en bolsa de valores. Más o menos ustedes han visto películas donde funciona todo eso, que en Estados Unidos cada rato se ve, que por ejemplo cuando se ocurrió el 9/11 en Nueva York, cuando derrumbaron las torres, todas esas acciones vinieron a pique. Hace 5 años, cuando Estados Unidos estuvo en el declive, todo estuvo a pique. Entonces, eso es lo que sucede con estas acciones cuando se encuentran en bolsa de valores. Entonces, dice que en las sociedades de capital está expresada en acciones. La responsabilidad, dice, de cada socio está limitada hasta el monto de sus aportes. Yo terminé, no, Milo, no terminé, me faltó. Venga, yo les puse una tarea para que me averiguaran sobre las SAS. ¿Tuvieron ya Sí, la profe. información? Sí. Bueno.
Vamos a hablar entonces de estas acciones de sociedades de capital. Dice que no requiere cambio o transformación en la escritura de constitución o cuando ingresan nuevos socios, que se poseen diferentes tipos de acciones. ¿Cómo que diferentes tipos de acciones? Sí, aunque tienen las mismas acciones, hay unas acciones preferentes, hay unas acciones limitadas y hay unas acciones de libre inversión, preferentes, limitadas, de libre inversión. Pues hay unas acciones que no se venden nunca, que reposan en la empresa. Las preferentes son para los socios viejos accionistas que quieren adquirir y las otras que se venden para el que quiera comprar. Las acciones dicen que son negociables fácilmente en bolsa de valores con excepción de las acciones privilegiadas. Esas sí no se llevan a bolsa de valores. Los socios son ilimitados. La estructura organización es el máximo órgano de la Asamblea General de Accionistas. La utilidad se distribuye por aprobación de la Asamblea General en forma de dividendos. No se olviden que ustedes ya saben que la Asamblea General es cuando se reúnen los socios entre el 1 de enero al 31 de marzo. Venga, pero esto ya lo vimos, ¿sí o no? No, La verdad. profe, ¿Ah? no lo hemos visto. No, profe, lo que pasa es que como la vez pasada usted nos explicó fue los tipos de sociedades, más o menos es lo mismo. Ah, sí. Pero bueno, no es tan extraño tampoco, ¿sí? Más o menos es una información similar. Bueno, cuentas que conforman el capital social, el superávit de capital, las reservas, la revalorización de patrimonios, los dividendos, utilidades del ejercicio anterior y superávit por valorización. Si ustedes son pillinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuentas, observen que esas 8 cuentas son cuentas que pertenecen Al patrimonio. a las cuentas del patrimonio. Todas pertenecen a las cuentas del patrimonio. Entonces, para que se den cuenta cómo es o cómo funcionan las cuentas que conforman el capital. Vamos a hablar entonces del capital de las sociedades anónimas. ¿Sí? Que es un número considerable de títulos, valores llamados acciones. Ojo, en las sociedades anónimas se llaman acciones. Son negociables libremente también en bolsa de valores y hay 3 tipos de valores: valor nominal, valor de realización de mercado y valor intrínseco. Valor nominal se encuentra impreso en la acción y que constituye el precio de venta inicial. El valor de realización de mercado representa el promedio de cotización de bolsa de valores del último mes. Es el precio de compra menos la venta en bolsa y puede ser mayor o menor que el valor nominal. ¿Cómo es eso? ¿Quién me explica entonces el valor de realización o de mercado? Pues dependiendo de cómo se encuentre la empresa. Si yo estoy comprando unas acciones de una sociedad anónima que cada acción me vale 5.000 pesos, puede que esa empresa esté valiendo en este momento cada acción 5.500. Entonces, a pesar de que en el título negociable dice 5.000, nadie la va a vender por 5.000, la va a vender por 5.500, 5.700 y cada quien se da la artimaña para vender por el valor que quiera. No hay ningún problema. O por debajo también si está muy urgido o muy necesitado. Y por último, el valor intrínseco. Cuando las acciones no se cotizan en bolsa,
se recurre a este mecanismo para obtener el valor de las acciones. Como no están en bolsa, pues entonces van a valer mucho más. O van a valer mucho menos. Todo depende de qué. De la situación en que se encuentra la sociedad anónima en ese momento. Hubo un momento en que las personas que tenían acciones de Ecopetrol, pues pucha, se ganaron buena plata. Ahora Ecopetrol como que no está presentando dividendos porque en el año 2017 que le hice una declaración de renta a una señora que tenía más de 7 millones en acciones, ese año no hubo dividendos porque estuvo mal, pero los años anteriores que le hice la declaración de renta a la señora, sí tenía buenos dividendos esas acciones de Ecopetrol. A la fecha de hoy no sé cómo estará funcionando Ecopetrol, creo que viene en decadencia. Preguntas. Vamos a ver un ejemplo. Que el 1 de junio del 2010 se creó la empresa SAS, S.A., de acuerdo a escritura número tal. Fue autorizada por la Superintendencia de Sociedades para emitir 100.000 acciones con un valor nominal de 1.000 pesos cada una. De 1.000 pesos cada una. El 5 de junio, ay, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa esto? Bueno. Ay, esto como lo quito, este hijo de madre. ¿Ustedes no ven algo que está en una página aquí? No, nosotros miramos la guía. Sí, ya, pero ya, bueno. Ahora, a 1.000 pesos cada una, el 5 de junio del 2010, 10 accionistas suscribieron, o sea, compraron 5.000 acciones, pagando en efectivo el 50% y el saldo a 12 meses según la ley que así lo requiere. Cuando en una sociedad anónima se compran unas acciones, hay un plazo perentorio para terminar de comprar las que hacen falta. Se contabiliza el capital autorizado, se contabiliza la suscripción o venta de acciones, se presenta el estado de la situación financiera a junio 30 del 2010, se contabiliza el pago de la primera cuota por parte de los accionistas y el capital autorizado, que es igual 100.000 acciones a 1.000, es igual a 100 millones de pesos. ¿Cómo hacemos la contabilidad? Superávit, capital por suscribir, 100 millones. Capital autorizado, 100 millones. Total, sumas iguales, 100 millones. Esa es la primera asiento que se hace contablemente. Luego, capital suscrito, 10 por 5.000 por 1.000 igual 50 millones, 25 millones en efectivo y el saldo pueden a cobrar en 12 cuotas. Entonces, entran a caja 25 millones que compraron la mitad. Capital suscrito por cobrar otros 25 millones, que hay un plazo de un año para pagar esta plata. Capital por suscribir igual a 50 millones y ahí están las sumas iguales entre caja general y el capital suscrito versus capital por suscribir. Vamos a presentar entonces el estado de la situación financiera. Activo es igual a cobro de las primeras cuotas, 25 sobre 12 es igual al 2.083.333. El patrimonio está representado en 100 millones, capital suscrito 50, capital igual a capital suscrito, menos capital suscrito por cobrar 25, igual capital suscrito pagado 25 millones. Caja general, valor de la cuota, 25 millones dividido 12 meses, da una cuota de 2.083.333 cada uno. Aquí está la transacción contra el capital suscrito por cobrar. Los dividendos o participaciones son los beneficios
o sea, las utilidades. Hay algunas empresas que las utilidades no se llaman utilidades, sino dividendos. Yo lo dije ahorita en la clase, en la anterior clase con ustedes, más que todo en empresas de empresas no obligadas a tributar. Por eso se llaman dividendos para no pagar impuestos. Entonces son los dividendos que reciben los accionistas de las sociedades anónimas y las participaciones son los beneficios que reciben los socios de las sociedades de personas o de naturaleza mixta. Sociedades por acciones, las sociedades por acciones deben distribuir sus dividendos al menos el 50% de las utilidades netas cada año, salvo estipulaciones en contra aprobadas por la Asamblea General. ¿Qué significa esto? Una sociedad anónima obtuvo unas utilidades. De esas utilidades, dice que la mitad de las utilidades o dividendos las tienen que repartir entre sus accionistas. Pero ojo, solo la mitad, porque la otra mitad, la ley colombiana establece cómo se debe de distribuir. Y la Asamblea General también dice ese 50 que van a distribuir, en qué forma lo distribuyen. Ahora dice que esos dividendos se pueden pagar en efectivo o en acciones de la misma empresa. Valentina tiene unas acciones, se ganó unos dividendos de 5 millones, pues se lo pagamos en efectivo o le damos los 5 millones en acciones de la misma empresa. Eso es una manera de pagar los dividendos. Cuando sean declarados en efectivo estos dividendos, eso lo determina la Asamblea General de Accionistas. Y tienen que elaborar o presentar un proyecto donde se distribuyen las utilidades, pero en el año anterior. Y si se deciden en distribuir los dividendos en efectivo, se debe establecer entonces una fecha en que van a ser pagados a los accionistas esta cantidad de dinero en efectivo. Cuando se hace esto, entonces se tiene que debitar la cuenta de utilidades acumuladas y se acredita la cuenta de dividendos por pagar. Cuando se paga, se debita la cuenta 236005 dividendos por pagar. Ojo, porque cuando no se ha pagado, ya se ha establecido que los dividendos se van a pagar, se tiene que llevar al pasivo porque ese dinero lo debe la empresa. Por eso lo tiene que llevar a una cuenta del pasivo. Contra una cuenta que llama bancos para realizar el respectivo pago a la empresa de esos dividendos. Vamos a hacer un ejemplo donde la empresa decretó dividendos en efectivo por 50 millones para pagar en junio, 30. Entonces, la contabilidad queda así. Utilidades acumuladas contra dividendos por pagar, 50 millones. En junio, cuando se va a pagar, entonces, se hace lo siguiente. Dividendos decretados por pagar que estaban en crédito pasan al débito y entonces entre la palabra dividendos decretados por pagar débito contra dividendos decretados por pagar débito, se cancela esa cuenta y desaparece esa información. Es para que se den cuenta ustedes cómo desaparece una cuenta. Contra retención en la fuente de dividendos, 10 millones. Quiere decir que hay que repartir 40 millones de 50 que hubo utilidades. ¿Por qué? Porque estos dividendos se tienen que sacar un porcentaje como efecto de la retención en la fuente que es deducible de impuestos. Da una suma de 50 millones. Vamos a... Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Esos dividendos se llevan mes a mes a la cuenta y ya cuando se van a repartir, ¿se sacan la suma o no es necesario?
Diana, ¿qué dice? Me encontraron con la boca llena. ¿Cómo fue la pregunta, Cami? Los dividendos los llevamos a una cuenta de dividendos mes a mes. Pues los dividendos se contabilizan cuando se calcula la utilidad que tenemos, profe, ¿no? Muy bien, Diana. No es mes a mes. Milo, los dividendos se sacan una vez al año. ¿Y cuándo? Cuando el contador hace el informe de cómo fue el movimiento de la empresa entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Así la empresa haya empezado en febrero, en septiembre, en agosto, en diciembre. Solo en diciembre, porque el periodo legal de una empresa en Colombia es del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año. Por Y consiguiente, ese es el que mira con el estado de resultados. exactamente, esos dividendos es lo que dice cuánto ganó la empresa, cuánto va a repartir, que es el 50% que se reparte y se entrega en efectivo o en acciones. Listo. No es que se guarde cada mes, no. Solamente un solo asiento, una